Hermanos, buenas tardes. Tengan todos y cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios porque nos permite estar en este lugar privilegiado, exponiendo su palabra, la palabra del Señor Jesucristo. En estos versículos que hemos leído de este capítulo 20 de Juan, vamos a meditar y vamos a enfocarnos a partir del versículo 11. ¿Sí? Una de las peticiones, hermanos, que como cristianos, como hijos redimidos por la sangre del Señor Jesucristo, hermanos, una de las peticiones que deberíamos implorar en nuestras oraciones, porque un cristiano debe orar, pero una de las peticiones que deberíamos implorar, hermanos, es poder ver las cosas desde la perspectiva de Dios. ¿Usted conoce la perspectiva de Dios? Está en la palabra. Y deberíamos orar, hermanos, que viésemos ese punto de vista como lo ve Dios a nosotros. Con el entendimiento, hermanos, que Dios nos da a través del Espíritu Santo, podremos entender y podremos responder también apropiadamente a lo que Dios nos pide en su palabra. Es decir, hermanos, si respondemos en obediencia a su revelación, podemos decir que sí, pero regularmente a veces nos falta la fe. Pero es debido a un entendimiento inadecuado de la palabra de Dios que no llegamos a identificar lo que ocurre en nuestras vidas, lo que pasa en nuestra vida y de lo que Dios quiere hacer a través de la situación o circunstancia por la que estamos pasando. Hay procesos, hermanos, hay eventos que nos producen tristeza. Sí, sí, sí. Y vamos a tener estos eventos en toda nuestra vida. Pero si conociésemos, hermanos, la verdad de lo que ese evento producirá, en realidad deberíamos estar regocijados. Por esa circunstancia por la que estamos pasando, si conociésemos la verdad de lo que nos va a traer ese evento, hermanos, deberíamos estar gozosos, porque es realmente lo que dice la Escritura, ¿o no? La Escritura dice, regocíjense en cualquier circunstancia. Hemos recibido ese poder, hermanos, de estar contentos, gozosos, aún en la circunstancia más adversa, ¿sí? Para vencer esa situación por medio de la palabra y la fe del Señor Jesucristo. Hemos recibido ese poder, hermanos, para conocer qué es lo que pone contento a Dios, sin importar lo que está pasando en nuestras vidas de manera física. Y esto es únicamente cuando tenemos un correcto entendimiento del Evangelio. Solo así, hermanos, solo entonces podremos responder de una manera que glorifica a Dios. Oremos. Bendito Señor, te alabo y glorifico hoy en esta tarde, Señor, porque me has permitido, Señor, y has hablado a este hombre pecador a través de tu palabra. Permíteme, Señor, así como lo has hecho y me has bendecido a través de ella, ser yo, Señor, instrumento, aunque soy inútil, que sea útil en tus manos para mis hermanos aquí presentes. Que tu palabra, Señor, que glorifique tu nombre y que sea en la necesidad de cada uno de los presentes. Tú nos conoces, Señor, tú nos has creado y tú sabes nuestra situación espiritual en la que nos encontramos. Reconocemos y sabemos que tu palabra viene a dar fortaleza a esa fe que tal vez está quebrantada, Señor, pero que seas tu Espíritu Santo, que sea tu Espíritu Santo el que obre en el corazón y en la vida de cada uno de mis hermanos. Te lo pido en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús.
Amén. De este capítulo, hermanos, que hemos leído, voy a hacer un resumen de los primeros 10, ¿sí? Y aquí vemos a María Magdalena. Habla María Magdalena. Quiero empezar con este nombre, María Magdalena. Este nombre Magdalena es una forma condensada de identificar a las Marías que habían en ese tiempo. Había 3 Marías. Y esta María era María de Magdala, una ciudad, hermanos, que estaba cerca de esos lugares. Y se le puso María Magdalena. Hoy utilizamos ese nombre como un nombre propio, pero era para identificarla, hermanos, el lugar de origen de esta María. Porque en esa época, hermanos, al no existir el apellido, era común llamar a las personas por la ciudad en la que procedían, donde eran originarias, para poder distinguirlas, ¿sí? Entonces, siendo ella, María, la de Magdala, así se le conocía, María, la de Magdala, una población en Galilea, con el tiempo, ese apelativo, vamos a llamarle geográfico, hermano, se consolidó como parte de su nombre propio, María de Magdala, y fue cambiando hasta quedar María Magdalena, ¿sí? Que conocemos hoy y que la mayoría de las diferentes traducciones en la Biblia la presenta. Pero esta María de Magdala o María Magdalena, hermanos, nos dice que llega sola cuando todavía era oscuro, ese primer día de la semana, el domingo. Muy temprano llega a la tumba. El Evangelio también nos dice, y lo dice en los otros evangelios, hermanos, que aparte de María Magdalena o María de Magdala, había otras mujeres que vinieron a Jesús cuando fue sepultado. Y ahí es donde entra María, la madre de Santiago, ¿sí? De Zebedeo y de Juan, que eran primos de Jesús, y también Salomé. Entonces, no solamente era María, dice que también había otras mujeres con ella, pero María llegó primero antes que ellas. El Evangelio de Juan y Lucas nos dice también que fueron 2 hombres los que sepultaron a Jesús. El Evangelio de Juan nos dice y nos habla de Nicodemo, ¿sí? Y en Lucas nos habla de José de Arimatea, ¿sí? Que era un hombre rico y que pertenecía al Sanedrín, y él fue el que pidió el cuerpo del Señor Jesús a Pilato cuando murió. Ellos 2 bajaron del cuerpo de Jesús de la cruz para sepultarlo, ¿sí? Pero el Evangelio, hermanos, de Juan dice que María Magdalena, que estaba en acuerdo con otras mujeres, que se iban a reunir en la tumba donde estaría el cuerpo de Jesús con el propósito, y ellos iban con un propósito, ungir el cuerpo de Jesús con perfumes y aromas que habían ellas preparado, ¿no? Después de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, el entierro fue apresurado y ellas buscaban completar los ritos fúnebres que en este caso de duelo no fueron completados y que fueron interrumpidos. Entonces María Magdalena, hermanos, llega primero que las otras mujeres. Y lo primero que ve es la piedra removida. ¿Y qué es lo que hace? Regresa a la ciudad y le cuenta a Pedro y al otro discípulo que dice que Jesús amaba, que yo creo que todos sabemos quién es, el apóstol Juan. Y estos 2 corren hacia la tumba de Jesús. Pero María no se queda ahí. Al verlos, a ellos 2 ir a la tumba, ella regresa nuevamente a ese lugar para averiguar cuál era el significado de que esa piedra había sido quitada.
y que la tumba estuviera vacía. María se queda sola ahí, pero va detrás de estos hombres cuando dice que en el versículo 10, perdón, después de que llegan ahí y que los discípulos ven que la tumba está vacía, ellos se regresan a la ciudad, pero María se queda en ese lugar, ¿sí? Dice el versículo 11, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. María, hermanos, de pie ante la tumba, está llorando. Pero este hecho, estas lágrimas, hermanos, este lamento que ella está teniendo es resaltado en este versículo. Estaba fuera llorando en el sepulcro y lo resalta la escritura. Si recordamos la introducción, hermanos, que de este mensaje mencioné que necesitamos tener la perspectiva correcta del evangelio. María está llorando de tristeza, no por la muerte del Señor. Ella está llorando de tristeza porque cree, y luego vamos a ver lo que lo confirma, que el cuerpo del Mesías ha sido robado. No sabe por quién. Ella sabe que esto es algo irrespetuoso. Yo creo que cualquiera que estuviéramos en esta situación estaríamos pensando de esa manera, ¿sí? Pero ella en su tiempo cree que esto es irrespetuoso, además es de traer vergüenza a esa persona. Por tanto, está acongojada por eso. Pero ella no entiende lo que Jesús tantas veces repitió. Y que es que al tercer día Él se levantaría de la tumba para darnos vida. Al darnos su vida y resucitar, Él, por esta obra, hermano, nos otorgaría la victoria sobre la muerte. Y no quiero decir que no esté bien que ella llorara, no, hermanos, ella está bien que estuviese llorando, pero no deberían ser lágrimas de tristeza, ni su corazón debería estar roto porque el cuerpo del Señor no estaba. No, no es así. Ella no debería enfocarse en alguien que estaba muerto. Ella estaba enfocada en el muerto, hermanos, en el cuerpo. Al contrario, debería entender la victoria de la resurrección. Ella y usted y yo, hermanos, deberíamos también derramar lágrimas de alegría y de regocijo porque el Mesías había prometido que se levantaría. Y ahora, hermanos, esta promesa, ella la ve cumplida, pero no entiende lo que está sucediendo. Y esa es otra implicación de la resurrección, hermanos, que Dios cumple sus promesas. Dios no nos ha prometido que no vamos a tener conflictos, que no vamos a tener pruebas, tribulaciones. Eso no nos prometió el Señor, al contrario, nos dijo que sí las vamos a tener. Sí, pero Dios cumple su promesa, hermanos. Y específicamente en este punto, esta resurrección está íntimamente relacionada con el reino de Dios. La resurrección del Señor está ligada con el reino que Dios nos ha dado para su gloria y su honra, que hemos heredado a través de Jesucristo. Así que la resurrección, hermanos, es nuestra garantía. Es una promesa que Dios va a cumplir, todas las promesas que nos ha dado. Promesas que están en la palabra. Dice Santiago que a veces no recibimos lo que pedimos porque pedimos mal. Pero lo que Dios nos ha prometido, hermanos, eso nos lo va a cumplir. ¿Y cuáles son esas promesas, hermanos? No son
salud. Es decir, no va a haber más enfermedad, no más dificultades que enfrentar, no más tristezas, no muerte, no más muerte. Eso no es las promesas que el Señor nos ha prometido, sino nos ha prometido vida, hermanos. Y vida en abundancia con intimidad con Cristo mismo. Y no en esta vida, sino en la venidera. María, hermanos, debería estar llorando de gozo. Sin embargo, María se para frente a la tumba y está afuera llorando, pero mientras ella está llorando, se asoma hacia adentro de la tumba. Y literalmente, hermanos, dice que se inclina para echar un vistazo, para ver qué hay dentro de la tumba. Y dice el versículo 12, y vio dos ángeles con vestiduras blancas, dos ángeles vestidos de blanco sentados. Uno estaba a la cabeza y el otro estaba a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. ¿Qué nos dice acerca de esta tumba? Y es similar a lo que hoy tenemos en la actualidad. Tenemos el féretro o la caja de muertos, como le llamamos comúnmente, y hay una ventanita. Imagínense, hermanos, que pusiera el cuerpo al revés. Así estaban estas tumbas. El difunto se ponía o estaba preparado la mesa o la cama para un lugar para la cabeza y el otro estaba preparado para donde iban los pies. Y a los extremos nos dice que estaban los ángeles. María ve hacia adentro, hermanos, y no ve el cuerpo, pero ve a dos ángeles. Y aquí hay que resaltar dos cosas de este verso. Primero que nada, los ángeles. Uno de los principales propósitos de los ángeles, hermanos, en la palabra de Dios, porque así lo dice, es la proclamación. Ellos vienen a anunciar algo. Para eso son los ángeles. Y estos dos ángeles vienen a anunciar algo. Y número dos, que son dos, ¿sí? Porque sabemos, por medio de la Escritura también, que para que algo sea real tiene que haber al menos dos testigos, ¿sí? Y con esto es confirmado un testimonio. Entonces, el número dos con frecuencia es sinónimo de la verdad cuando se presentan dos testigos. El punto dos, que hay dos posibles opiniones diferentes. Y eso es lo que veremos, hermanos. Primero hay el anuncio por medio de los ángeles que Jesús ha resucitado. Pero veremos la opinión contraria que hace el mundo, ¿sí? De que Él no está muerto. Que Él está muerto, perdón. Y ellos dicen que su cuerpo fue robado. Si vemos a Mateo 28, 11, 15, Mateo 28, 11, 15 dice, o nos dice esta porción, hermanos, se narra que los sumos sacerdotes sobornaron a los soldados romanos para que dijeran que los discípulos robaron el cuerpo mientras dormían. Un hecho que Mateo presenta como una mentira difundida para contrarrestar la noticia de la resurrección. Entonces tenemos estas dos, hermanos, situaciones. Los ángeles proclamando la resurrección y, en este caso, los sumos sacerdotes sobornando a los romanos para que dijeran que el cuerpo fue robado. ¿Sí? Entonces vemos a María en la tumba, en la oscuridad, y la vemos confundida, porque algo está oculto para ella. Y se trata, hermanos, de la realidad de Jesús, la realidad del Mesías. Cristo, hermanos, que es nuestro Redentor. Ella está cegada, ¿sí? Ella no sabe que Él ha conquistado la muerte en ese momento. ¿Y cómo conquistó la muerte? Levantándose de entre los muertos.
Versículo 13. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Por- y ella les dice, ¿verdad? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Los dos ángeles hablan con María y le dicen mujer. Este término, hermanos, no es un término peyorativo, simplemente significa señora. Y en ese tiempo es un término de respeto. Los ángeles se dirigen con respeto a María. Y es como si hoy escucháramos, señora, ¿por qué está llorando? Pero escuche y vea la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? La pregunta implica, hermano, que lo que ella está haciendo no es apropiado para la realidad de la situación. ¿Por qué lloras? Porque María, hermanos, tenía una perspectiva equivocada de la realidad. Porque tenía una percepción incorrecta de lo que estaba sucediendo. En los primeros versículos de este capítulo, los discípulos Pedro y aquel que era amado por Jesús, hermanos, ellos regresaron a su casa cuando vieron la tumba vacía. Y tampoco entendieron, gracias, la escritura. Ellos vieron la tumba vacía y no entendieron lo que estaba pasando y se regresaron, hermanos. Dice el versículo 9, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Los apóstoles, Pedro y Juan, hermanos, no sabían, no entendían lo que estaba sucediendo. Ellos no lo captaron y tampoco María Magdalena. Cuando usted y un servidor, hermanos, no entendemos la palabra de Cristo, no entendemos su obra, y en este caso, hermanos, no entendemos su resurrección, que el levantarse de los muertos fue lo más importante que hizo, nosotros vamos a experimentar, cuando estemos en circunstancias difíciles, desánimo, desilusión, y estaremos como María Magdalena, derramando lágrimas. Entonces los ángeles les dicen, le hablan a María diciendo, mujer, ¿por qué estás llorando? Y ella les dijo, porque se han llevado, y mire la palabra, hermanos, y esto me gusta y espero que sea una frase que usted lo tenga ahí en su corazón y en su pensamiento, porque se han llevado a mi Señor. Ella sigue en sujeción a Jesús, aunque ya no lo ve. Ella sigue demostrando adoración. La muerte no destruyó su fe, pero era una fe incompleta. Ella no entendía cuál era el propósito de Jesucristo, que Jesucristo haya venido, que era, entre muchas cosas, el propósito era principalmente dar su vida, hermano, en rescate por muchos. Y él lo dijo en la escritura, era necesario que muriera porque no hay redención sin muerte. Debe derramar sangre, hermanos. Debe haber sangre para que se pueda producir redención. La salvación es el resultado, hermanos, de la obra redentora de Dios. Pero María aún no lo entiende. Ella sigue enfocada en el cuerpo. ¿A dónde se han llevado el cuerpo? Y dice que después de decir estas palabras, en el versículo 14, que se voltea. Y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Ese voltear, hermanos, es darse vuelta atrás, a mi espalda.
¿sí? María se da vuelta. Detrás de ella estaba un hombre. Y quiero ligar esto, hermanos, voltear hacia atrás con Génesis 22, versículo 13. ¿Qué significa, hermanos? ¿Se acuerda de Abraham cuando llevó a su hijo a Isaac al monte Moriah? Dice el versículo 22, capítulo 22, versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Previamente el ángel detuvo su mano para evitar que matara a su hijo Isaac. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham está por ofrecer a su único hijo Isaac, hermanos. Abraham obediente va a ese lugar, a ese monte de Moriah, que Dios le dice. Y Moriah tiene 3 significados, hermanos. Dios es mi maestro, Dios ha visto y ordenado por el Señor. Este era un lugar donde Dios se le revela a Abraham para que fuera a sacrificar a su único hijo. Pero ¿qué es lo que pasó? El ángel le dice, no lo hagas. Entonces Abraham levanta los ojos, ve detrás de él, ¿y qué ve? La provisión de Dios. Entonces, hermanos, esta frase María volvió, debe captar nuestra atención para pensar en que desde hace años Dios estaba preparando esto. Para pensar en el capítulo 22, que es una señal en las Escrituras para decirnos que el Mesías, que el sacrificio del Mesías es la provisión de Dios para el perdón de los pecados. Entonces María se da vuelta y detrás de ella ve un hombre que es Jesús, y lo ve y está de pie, pero ella no lo reconoce, hermanos. Y recuerden que ella les dijo a los ángeles, se han llevado a mi Señor, no sé dónde lo han llevado. Y hay que recordar, hermanos, que ella ama a Jesús. María está comprometida radicalmente con él, ¿sí? Porque de todas las personas que vinieron a la tumba esa mañana de domingo, María Magdalena fue la primera. Ella llegó allí porque amaba profundamente al Señor. Pero hay un problema aquí. Ahora ese Señor, su Señor está delante de ella, está de pie, y ella no sabía, no le reconocía que era Jesús. Y esa palabra, hermanos, no sabía, nos muestra algo. Y nos muestra a nosotros también que podemos estar, usted y yo, como María, muy lejos de entender al Jesús resucitado. Y podemos tener muchos años aquí, pero no hemos conocido al Jesús resucitado. ¿Y qué nos dice esto, hermanos? Que ella no entendía la posición ahora de Cristo como rey, que no entendía la naturaleza de este rey y el poder de este rey, de un rey redentor. Y como lo hemos dicho, hermanos, cuando hablamos de redención, hablamos de victoria sobre la muerte, porque la muerte es sinónimo de pecado. Jesús venció la muerte, Jesús venció el pecado. Cristo debía obtener la muerte sobre el pecado y la muerte, hermanos, pero María no lo veía de esa manera. Actualmente muchos creyentes, hermanos, luchamos con esto. En más de una ocasión, muchos creyentes no conocen la victoria del Mesías. No entienden el significado y la importancia de la resurrección, ¿no? ¿Y cuál es esa importancia, hermanos? Que Él vino a darnos victoria sobre el pecado.
Y es esa victoria sobre el pecado lo que actúa como la fuente de gozo verdadero cuando experimentamos victoria sobre el pecado. Cuando no sucumbimos ante la tentación, cuando no tomamos el camino equivocado, sino que vamos por el camino de Dios, cuando vamos por el camino del Señor Jesús, porque Jesús dijo, yo soy el camino. Entonces, hermanos, solamente seremos receptores de esa gran revelación cada vez que le decimos al pecado no por el poder del Espíritu y de su palabra. Y si a Dios, hermanos, nosotros ascendemos, y así, nosotros podemos ascender a Dios espiritualmente. Creceremos en la fe, creceremos en santidad y este ascenso nos dará una perspectiva correcta de lo que significa la victoria de Cristo sobre la muerte. Entonces, María en la tumba, hermanos, llega con una perspectiva diferente de lo que Jesús había dicho, de lo que es el Evangelio de Cristo. Ella no podía discernir al Mesías resucitado. Él no está muerto. Él murió, pero se levantó de entre los muertos. Pero María Magdalena no puede asimilar esto en su mente. Y tampoco la mayoría de las personas en este momento o fuera de este lugar, hermanos. La muerte es vista como una derrota. Y creo, si estuvieron aquí el día jueves y el viernes, lo mencionó el hermano Rafael. Pero la muerte, hermanos, para el cristiano es simplemente el medio para llegar a la victoria. Así que ella no sabe que Jesús es quien está parado ahí, ¿sí? Pero el Señor le dice en el versículo 15, mujer, ¿por qué lloras? Y esta es la segunda vez, hermanos, que le dicen esto. El ángel se lo dijo y ahora se lo dice Jesús mismo. ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Y la respuesta es obvia, hermanos. Ella estaba buscando el cuerpo de Jesús. Ella estaba buscando a un muerto y no a un Jesús vivo. Cuando pensamos, hermanos, que Jesús está muerto, a veces nos llega a nuestra mente así, Jesús fue un gran maestro, Jesús hizo muchos milagros y sus enseñanzas, hermanos, han ayudado a cambiar al mundo en moralidad, en ética, porque esas enseñanzas son asombrosas. Y llegamos a pensar también como cristianos, todos deberíamos adoptarlas. Pero si no creemos que Jesús se ha levantado de entre los muertos, como lo dice el apóstol Pablo, nuestra fe es vana. Y debemos creer, si has sido redimido, debes de creer en un Mesías resucitado. ¿Por qué lloras? ¿Por qué estás llorando? Y la respuesta es esta de María, que está buscando algo incorrecto, hermanos. Ella está buscando a un muerto en vez de a un hombre que ha conquistado la muerte. Sin embargo, María, en su pensamiento, ella cree que con quien está hablando era el jardinero, la persona que está encargada del lugar. Y le dice, pensando que es el jardinero a Jesús, Señor, si usted se lo ha llevado lejos de aquí, dígame dónde está, dónde lo ha puesto para que yo pueda ir y lo recupere. Ella sigue enfocada en el Mesías muerto en vez del Mesías resucitado. Jesús le dijo, hermanos, en versículo 16, está entre signos de admiración. Cuando usted se enoja con su hijo, hermano, no le habla suavecito, ¿verdad? Y mientras estudiaba me acordé, yo creo que muchos de ustedes, la gran mayoría, porque a los más chicos de 10 años para abajo no les gusta las series del Chavo del Ocho. Pero cuando doña Florinda se enojaba con Kiko, ¿cómo le decía? Federico. Y él ya sabía que con esto
Su mamá estaba enojada. Jesús le dijo, María, en un tono yo creo que muy fuerte de poder, ¿sí? Y dice que ella, regresándose nuevamente, volviéndose, le dice, maestro, Raboni. Esta palabra está en arameo, hermano, y eso significa maestro. ¿Y por qué le dice maestro, hermano? Porque el Señor en este momento continúa enseñando, continúa siendo un maestro y le está enseñando sobre la resurrección, que Él ha resucitado. Está enseñándole que Él es realmente aquel que trae victoria a nuestras vidas, el que produce la transformación para que no tengamos que vivir más bajo las consecuencias del pecado, sino que podremos experimentar las bendiciones del sacrificio del Cordero. Cristo nos prepara para ser un instrumento para el Dios viviente. Cristo está preparando a María para lo que vamos a ver más adelante. Jesús le dijo, no me toques. Este es un punto teológico importante, hermanos. No me toques porque voy a ascender. Dios, Jesucristo, como Dios, la segunda persona en la Trinidad, no ha subido al Padre, no ha ido al Padre. Y algunos teólogos ahí mientras estudiaba, hermanos, coinciden en afirmar que después de la resurrección, cuando el Mesías se levantó para terminar esa obra de redención, hermanos, si recordamos, estamos acerca de esos días que cuando Él murió, hermanos, en esa cruz, al entregar su vida, la obra estaba terminada. Él lo dijo, consumado es. El sacrificio del Cordero de Dios ha terminado con su muerte. Su obra estaba terminada. Pero hay otra obra que está por terminar, que es la de redención, hermanos. Todo lo que tenía que ser hecho, ya fue hecho. Haber nacido, haber tenido su ministerio, haber traído a los apóstoles, haber sufrido, haber sido colgado en la cruz y haber sido muerto. ¿Sí? Todo eso ya había se terminado, por eso dijo consumado es cuando murió. Pero también hay otro aspecto de esta obra, hermanos, que después de la resurrección Jesús tenía que hacer y Él tenía que estar a la diestra de Dios el Padre, ahora para interceder por ti y por mí. Cristo, hermanos, ahora toma tus oraciones. Por eso iniciamos el mensaje. Una de nuestras oraciones debería ser ver la vida cristiana desde la perspectiva de Cristo o de Dios. Él toma nuestras oraciones y desde ese lugar de preferencia, hermanos, estar a la diestra de Dios, las presenta ante su Padre Celestial. Él hace intercesión. Pero aquí hay un problema, hermanos. Hay algunos que enseñan que tenemos la seguridad de nuestra salvación porque Él hace intercesión. Son cosas diferentes. ¿Sí? Porque Dios o Cristo intercede por nosotros constantemente, ¿no? Esa es una falsa teología, hermanos, porque pone en duda la suficiencia de la cruz. Cuando Él dijo, consumado es. Cuando el Mesías murió en nuestra cruz, Él dijo, consumado es, y significa que el precio ha sido pagado en su totalidad. Todo lo que se necesitaba hacer para que pudiéramos tener el perdón de nuestros pecados, para ser adoptados como hijos de Dios, fue completado en la cruz. Cuando el Mesías se levanta de entre los muertos, la confirmación y complacencia de Dios de esta obra, hermano, de su Hijo, de que fue plena y suficiente y aceptada por el Padre, es suficiente.
Así que no estamos hablando de alguna cosa adicional relacionada con nuestra salvación. Ahora que somos salvos, nosotros reconocemos nuestro pecado, venimos al altar en nuestra casa, nos arrodillamos y oramos al Señor, porque sabemos que le hemos fallado al que murió por nosotros. Y Él intercede a favor nuestro. No me toques porque aún no he ascendido a mi Padre, pero fíjese lo que dice, hermanos, y es muy importante. Ve con mis hermanos. Hay un cambio, hermanos. No dice ve con los discípulos, no dice ve con los apóstoles. Ve con mis hermanos. ¿Qué está diciendo Jesús con esto, hermano? Debido a la redención, ya que la redención es transformación y la transformación consiste en pasar de ser propiedad de una persona a otra, hermanos, es decir, de pertenecer a alguien y ahora pertenecerle a una persona diferente, esto es gracias a la redención. Ya no le pertenecemos al poder del pecado. Ya no estamos bajo la autoridad de Satanás, sino que por los medios de la redención nos convertimos, o Jesucristo nos hace partícipes de la familia de Dios. ¿Sí? Entonces dice aquí, ve con mis hermanos y diles que he ascendido a mi Padre. Y esto me gusta mucho. Y a vuestro Padre. No dije que somos uno, no dice que somos uno con Jesús, hermanos. No estoy diciendo eso, ¿eh? No tenemos esa misma relación con Dios ahora. Nosotros no somos divinos, ¿sí? Pero Dios nos ve ahora como sus hijos. Y esta frase, hermanos, mi Padre y vuestro Padre, demuestra que tenemos una herencia. Y este es el mensaje. Mi Padre y vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios, hermanos. Debemos entender algo. Hay gran importancia en que Jesús diga Padre y Dios. Escucha bien esto, hermanos. Hay gran importancia que Jesús diga Padre y Dios. Hasta que no entendamos esto, hermanos, y tengamos una relación con Dios como Padre, Él no será nuestro Dios. Si no estás sujeto a Dios como Padre, Él no será tu Dios. Esa influencia, hermanos, soberana en nuestra vida, que necesitamos tener una relación como hijos para luego experimentar su gobierno. O usted, si es padre, si su hijo no lo respeta, no le hace caso, no tiene una relación de padre. Y usted no ejerce gobierno sobre su hijo. Necesitamos tener una relación como hijos para luego experimentar su gobierno, para experimentar su divinidad, para experimentar su presencia y su poder en nuestra vida. Versículo 18, hermanos. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. ¿Qué nos dice este versículo, hermanos? Que María de Magdalena, María de Magdala, se convirtió en la primera en proclamar la resurrección de Cristo. Pedro y Juan no lo entendieron, pero fue Jesús el que tuvo que revelársele a María y que ella pudiera entender que Él había resucitado. Y ahora Jesús le da a María esta, ¿cómo se puede decir? Privilegio, gracias hermano, de convertirse en la primera en proclamar la resurrección. ¿Se acuerda cuando ella le dice Rabí, es Raboni, que significa maestro? Jesucristo la preparó para ir a llevar este mensaje. Y a ti, así, hoy, hermano, Jesucristo, por medio de su Espíritu, nos prepara. Y si no estás compartiendo el mensaje,
Pídele perdón al Señor. Y pídele también que te dé sabiduría, que te dé fuerza, que te dé valentía para hacerlo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Jesús utilizó a María? Y usted puede tener muchas razones, puede estar a favor o en contra de lo que yo hoy le predique, hermanos. Este, pero hay que recordar la importancia de una mujer cuando está en un pasaje bíblico. Si se acuerda, ahora que hemos estudiado Génesis y hemos visto las genealogías, cuando habla primero a veces de los profetas o de los hombres, primero están los hombres y luego las mujeres o la esposa. Pero cuando tiene que ver con la redención, pone primero a la mujer antes que al hombre. Y acuérdense que estamos hablando de redención. Y por eso Dios y por medio de Jesucristo le dan este privilegio a María. La mujer tiene una preferencia en un pasaje, hermanos, cuando habla de la redención. Cuando el pasaje cambia y la eleva a ella, a la mujer, tiene que ver con la redención. Y ahora lo vemos con la resurrección. Ese mensaje que Jesús quiere que entendamos, hermanos, tiene mensaje de redención, redentoras. ¿Y qué significa esto? Bueno, existe una estrecha relación entre la redención y el establecimiento del reino de Dios. ¿Por qué Cristo decide aparecer a María Magdalena? Porque, hermanos, en ese tiempo podemos llegar a pensar que nadie le iba a creer. Porque en la mente humana en ese tiempo, en la lógica humana, parece no tener sentido que una mujer pecadora como María Magdalena, que antes fue endemoniada, ¿usted cree que iba a tener credibilidad en una corte judía o con los mismos apóstoles, hermanos? Entonces, ¿por qué escoger a ella como el primer testigo del hecho más importante en la historia del universo? Mucha gente, hermanos, espero que no sea su caso, pero mucha gente tacha a la Biblia de ser machista, pero no es así. Nada tiene que ver. Dios encarnado decide aparecer primero a una mujer de reputación cuestionable, que no es algo fuera de lo común que Dios haya vivido durante la era del ser humano, que es algo normal para Dios. Pero hablamos ahorita de la genealogía. Y si recuerda, hermanos, la genealogía de Cristo, hay 4 mujeres. Tamar. ¿Sabe quién fue Tamar? Una fornicaria. Rahab. ¿Sabe quién fue Rahab? Una prostituta y una pagana. Ruth. ¿Sabe quién fue Ruth? Una extranjera e idólatra. ¿Sabe quién fue Betsabé? Una adúltera. Todas ellas, hermanos, en la genealogía del Mesías. Y ahora Cristo encarnado decide aparecérsele a una mujer pecadora y antes endemoniada. Cristo, hermanos, no aparece a los poderosos, no aparece a los religiosos. Y esto, hermanos, exalta y nos habla de la pura gracia de Dios. Que Dios no mira lo que usted y yo miramos. Dios mira al humilde. Dios mira al pobre de espíritu. A Dios no le importa, hermano, lo que mucho les importa, lo que ven nuestros ojos físicos, porque cómo nos guiamos por lo físico, por cómo viene vestido, qué apariencia tiene. Dios no ve eso, hermanos. Quiero terminar
con lo que Cristo busca hacer. Y lo que Cristo, hermanos, busca es exaltar la gloria de su gracia para expresar su gracia a la gente más necesitada de Cristo. María Magdalena, aunque anduvo con Jesús, vio su muerte, vio su sepultura, tenía necesidad de Cristo como usted y como yo. Cristo salva, hermanos, a los que reconocen que son pobres de espíritu. Si tú vives pensando que no necesitas de Dios, que eres orgulloso en tu pensamiento y en tu corazón, pídele perdón a Dios y pídele que te humille. Cristo salva a los que reconocen que son pobres de espíritu, que no tienen nada que ofrecer a Él y se humillan y creen en Cristo. Y eso, hermano, nos debe animar. No importa quién seas, qué tengas o qué no tengas, no importa tu condición, ve a Cristo. Póstrate delante de Él, ora a Él, que ahora Él está a la diestra de Dios Padre, y cree en Él. Si tú crees en Él, si tú confías en Cristo, Él te llamará hermano. Él te llamará hermana. Él te salvará. ¿Y sabes qué va a hacer Cristo? Él va a preparar un lugar en la casa de su Padre para ti. Oremos. Bendito Dios, te alabamos y glorificamos por tu palabra. Gracias, Señor, por Jesucristo, que ha resucitado y que ahora, Señor, por medio de tu palabra, reconocemos muchas veces que no amamos a ese Cristo resucitado y que ahora reina sobre todas las cosas. Que tu palabra, Señor, como hemos orado al inicio, transforme nuestra vida y nuestro corazón. Y que, Señor, nos humillemos ante ti si aún no hemos conocido y ese Jesucristo no ha resucitado en nuestro corazón. Quédate pues con tu pueblo. Te lo pido en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.